Bueno, arrancamos de vuelta. Tuvimos ahí un problemita con la conexión, pero es de la emisión de YouTube, no es un problema nuestro. Así que, nada, darles nuevamente la bienvenida. Les estaba explicando dos cosas. La primera, la enseñanza que van a ver hoy la voy a compartir yo, pero en realidad es una enseñanza del pastor Carlos que nos dejó y que no llegó a grabar antes de que lo internaran, así que la estoy compartiendo, pero es una enseñanza de él. Y la segunda cosa es que ya se vayan preparando, porque de acá a 2 martes, el martes que viene va a haber una clase también a cargo de Matías de la Fe también, y finalmente el siguiente martes va a haber un encuentro donde vamos a poner en práctica todo lo aprendido sobre la fe. No sabemos si todavía, si lo vamos a poder hacer presencial el encuentro, pero seguramente vamos a transmitirlo, vamos a hacer todo lo posible por transmitirlo desde el templo, como para hacer algo más que nos lleve o que nos permita llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Así que estamos viendo ahí cómo nos organizamos. Bienvenidos a todos. No sé si ahora se ve bien, díganme ahí si se está viendo más, si se está viendo correctamente. Bendiciones, bueno, Roberto Vargas, Neda Figueroa, acá, ahí volvió, ahí está, me dice Cali que ahí volvió. Graciela Pereira, bueno, ya directamente vamos a la clase porque pasaron muchos minutos y los dejo ahí con la enseñanza. Nos vemos en el break y en el Zoom al terminar. Que Dios los bendiga. Bueno, buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de fe de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Qué bueno tenerlos ahí del otro lado y vamos a continuar con este tema que venimos ya tratando hace unos cuantos martes y hoy específicamente la clase de hoy, que es la número 7, nos vamos a meter en la fe como don. ¿Sí? Así que es importante que prestemos mucha atención y que nos involucremos en el tema. Así que fe es la seguridad o certeza de lo que se espera, es el fundamento. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la fe como certeza, como fundamento? Y la convicción también y la demostración de lo que no se ve. Esto nos dice Hebreos 11.1. Estar seguros de algo que todavía no vemos que está sucediendo y convencidos de que lo que esperamos ya nos ha llegado a tal punto que actuamos como que ya lo tenemos. Esto es lo que nos enseña Hebreos 11. Todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis ya y lo tendréis, dice Marcos 11:24. Es ver lo invisible, según nos enseña 2 Corintios 4:18, que dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Todos tenemos una medida de fe para enfrentar la vida, pero el que tiene el don de fe puede ver también lo sobrenatural, no solo en su vida, sino también cuando ministra en la vida de los demás. La fe tiene dos expresiones, la fe como fruto y la fe como don. Son diferentes, aunque las dos se hable de fe. Cuando la fe opera como un don, tiene un resultado y cuando actúa como el fruto tiene otro resultado. La fe como don opera afectando al mundo externo, pero la fe como fruto opera en el mundo interno del creyente. El mundo externo como don produce milagros, prodigios, señales extraordinarios, pero como fruto trabaja en el carácter, en la identidad de tu ser, en cómo formar esa identidad interna tuya. La combinación de ambas, fe como don y fe como fruto, cuando están alineadas extraordinariamente operan a favor del creyente. Cuando operamos con don de fe, somos dotados de una seguridad sorprendente y sobrenatural de que ocurrirá lo imposible en la vida de las personas, o en una determinada realidad
emprendiendo cosas para Dios y su reino. Como todos los dones del Espíritu Santo, el don espiritual de la fe fue dado para el bien común, que significa la edificación del cuerpo de Cristo, como nos dice 1 Corintios 12:7. El don de la fe puede ser definido como el don por el que alguien recibe del Espíritu Santo una fe y una confianza especiales en sus promesas, su poder y la presencia de Dios, de modo que puede asumir posiciones de fe que avanzan el reino y la obra de Dios, y con milagros en la vida de las personas a quienes ministra. Como con todos los dones espirituales, el don de fe es dado a algunos cristianos que, al usarlo, identifican a otros en el cuerpo de Cristo, edifican a otros en el cuerpo de Cristo. Aquellos que tienen el don de la fe son una inspiración para sus hermanos, demostrando una confianza en Dios, sencilla como la de un niño, que se refleja en todo lo que dicen y hacen. Tienen una convicción firme de que todos los obstáculos para el Evangelio y para los propósitos de Dios se superarán y actúan en fe, confiados de que Dios va a garantizar el avance de su causa y que el maligno no los podrá detener y que los milagros los van a acompañar siempre. El don espiritual de la fe es expresado por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Ejemplos de personas con el don de fe son los que se mencionan, por ejemplo, en Hebreos en el capítulo 11, uno tras otro. Este capítulo describe a aquellos cuya fe fue extraordinaria y que les permitió hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales como consecuencia. Cuando todo parece imposible, los que tienen el don de fe creen que va a ocurrir aquello que el resto cree que no puede suceder. Porque ellos sienten en su interior que todo es posible, el milagro va a ocurrir. Eso es lo que sienten aquellas personas que tienen el don de fe. Van a orar por un enfermo de quienes los médicos dijeron que no tiene posibilidades. Ellos también lo ven, que está muy mal, sin embargo tienen activado el don de fe y tienen una convicción sobrenatural de que el enfermo se sanará. Es así como funciona el don de fe. Ven una situación imposible siempre como una oportunidad para un milagro. Acompáñenme a leer 1 Corintios 12 de los versículos 4 al 9 que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. Hay distintas clases de dones, lo hemos estudiado, distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es el que es la fuente de todos ellos. Los dones son dados por el Espíritu Santo y el propósito es el provecho, es provechoso, es el provecho de la iglesia. El don de fe es entonces dado por el Espíritu Santo y ha sido dado para provecho de la iglesia y del reino de Dios. Dios nos da dones para provecho. Los dones son herramientas dadas por Dios. Los dones son dados, no son dados por méritos humanos, sino que son dados por soberanía divina. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12 en el versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Es un querer del Espíritu Santo en función de su propósito. Dios sabe por qué dar un don a alguien. Y si Dios te ha dado un don, más vale que lo valores, que pienses en la tremenda confianza que Dios te ha mostrado, en que tenés algo sobrenatural y que lo ejerzas. Eso no significa que no podamos anhelar y pedir al Señor ese don.
Por el contrario, somos animados a hacerlo. La palabra nos dice ahí en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores. Porque cuando somos fieles en los dones que ya tenemos, Dios nos da más. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando entendemos que no son medallas para exhibir ni exhibirnos a nosotros mismos, sino que son herramientas por las cuales bendecimos a la gente, amándola desinteresadamente, Dios nos confiará más, siempre lo hace. Cuando le damos la gloria a Dios por ello, entonces Dios al que tiene un talento le da 2, y al que tiene 2 le da 5, y al que tiene 5 le da 10, como dice Mateo 25, al 28, al 29, quitadle pues el talento, ¿se acuerdan? Al que no lo había invertido, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y él tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos controle y nos use. Entonces, Él sabe cuándo darnos la herramienta que estamos necesitando para operar su bendición en la vida de los demás. La manifestación de los dones no exalta a la persona que lo tiene, sino al Espíritu Santo que lo dio. ¿Entendieron? Esto es clave. No exalta a la persona, sino al Espíritu Santo que lo dio. No es correcto decir, fulano tiene una fe bárbara, sino que lo que correspondería debería ser qué don de fe que le dio Dios a esa persona. Porque la fe no tiene origen en el hombre, sino en Dios. El don de fe es dado por Dios. Dios nos da los dones, Dios nos da la fe. Así que vamos a ir metiéndonos Jesús y el don de fe, por ejemplo. ¿Cómo ejerció Jesús el don de fe? Y vamos a ver varias situaciones en las que Cristo ejerció el don de fe y cómo lo hizo y en las distintas circunstancias. Fíjense, la primera situación que quiero que recordemos juntos es cuando maldijo la higuera estéril. ¿Se acuerdan? Ahí en Marcos, en el capítulo 11, versículo 14, dice, entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. La higuera tenía apariencia externa de estar llena de fruto, pero no tenía ninguno. Y más adelante, unos versículos más adelante, en Marcos también 11, pero en los versículos 20 al 22, dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Lo que Jesús hace es estimular el uso de la fe como don. Si yo puedo hablar con la higuera y la higuera oye mi voz, ustedes pueden hablar con la realidad y que la realidad los obedezca. Esta es la enseñanza de esta situación. Más adelante, en otro versículo, vemos que Jesús reprende al viento y a las olas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 24 y 25, dice, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Ellos tenían fe para ir a buscar ayuda cuando lo despertaron. Si Jesús está conmigo, ¿a quién voy a acudir? Pero en realidad Jesús quería otra cosa, quería que fueran más allá. Y era que ellos usaran el don de fe, que ellos reprendieran la tormenta. Ustedes no usan la fe para dominar la naturaleza, les dijo. Las dificultades no son para humillarte, sino que son oportunidades para activar tu fe. Registra esto, las dificultades no son para humillarte, sino que son oportunidades para activar tu fe. Otra situación tremenda en la vida de Jesús, la resurrección de Lázaro, como tercera
como tercera muestra del ejercicio del don de fe de parte de Jesucristo. Ahí está en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículos 43 al 44, dice: entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Este es otro nivel diferente. Se trata de la muerte, pero para Dios nada es imposible. Pero Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No cuestiones que ya no hay esperanza, tenemos que ejercer fe. Y Jesús da una orden específica a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Porque si no hubiera nombrado a Lázaro, hubiera resucitado a todos los muertos que allí estaban. Sé específico cuando ores. Cuando el don de fe está en acción, la persona se convierte en ese momento en el instrumento de Dios para producir una respuesta sobrenatural. Te animo a aceptar que sos un instrumento de Dios para respuestas sobrenaturales. Por eso orá por la gente y usá la fe que está en vos. Ejercela sobre las personas. Fíjense, hay el modelo para la acción de la fe como don siempre combina dos cosas. La primera es la fe activada por el Espíritu Santo y la segunda es la palabra de la boca verbalizando lo que se cree. La intención que tenemos es que aprendas el circuito sobrenatural de la fe. Dios nos da una palabra porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oído la recibe, la mente la procesa en conocimiento y va a nuestro espíritu y produce activación, produce una convicción, esa fe. Entonces, cuando se produjo la activación, la convicción de la fe en mi espíritu, la palabra vuelve y va a mi boca y verbaliza lo que se cree y sale como una palabra de fe. ¿Se entiende el proceso? Viene la palabra a mi mente, eso se baja a mi corazón y eso se transforma en una creencia y ahí se verbaliza como una palabra que sale en declaración de fe. Dios Padre usó la palabra para crear todo. El Salmo 33, 6 y los versículos 6 y 9 dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Dios habla y las cosas ocurren. Jesús dijo, el Hijo de Dios, dijo y se secó la higuera. Calmó la tempestad. Resucitó a Lázaro por la palabra, por la orden. Y Jesús lo que hizo fue estimular a sus discípulos a hablar esa fe. Con cada uno de estos ejemplos estimulaba a los discípulos a hablar esa fe. Mateo en el capítulo 21, los versículos 21 al 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que dice, lo que diga le será hecho. Y agregó: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Se usan dos verbos: recibe cuando hablas y cuando oras, y vendrá luego en el tiempo de Dios. Como dice el pastor Satirio, tu fe está trayendo tu respuesta, tu fe está trayendo tu respuesta. Cuando Pedro camina sobre las aguas, por ejemplo, no camina en su convicción personal, sino porque se manifiesta un don de fe en ese momento. Pedro era variable, todos lo sabemos, pero en ese momento tiene una fe sobrenatural al caminar sobre las aguas, a la sola voz de Jesús. En ese momento Pedro tiene una fe que no es normal, y esa fe es dada por el Espíritu Santo. El Padre habla en fe y crea. El Hijo habla con fe y cambia la realidad. Lo vimos, las tempestades, etc. La higuera seca. El Espíritu Santo también hace lo mismo con la iglesia.
Pedro y Juan, por ejemplo, le ordenaron al paralítico que se levante, ahí en Hechos en el capítulo 3, versículo 6. Pedro resucitó a Dorcas ordenándole en Hechos 9, versículo 40. Pablo ordenó al espíritu de adivinación salir del cuerpo de una joven esclava que lo seguía y lo perseguía a diario, en Hechos 16, 18. Pablo, cuando estaba en medio de un naufragio, ordenó a la gente en el barco que no teman y no pasó nada. Esto lo vemos en Hechos 27, 22. Entonces, para activar el don de fe, vos y yo primero necesitamos tener fe y luego empezar a hablar una palabra de fe. Bueno, ahora quiero darte algunas enseñanzas que tienen que ver con activar ese don de fe y cómo se activa el don de fe. Así que punto número 1, el don de fe se activa y crece por el uso. Con la unción del Espíritu Santo, así como con los dones, ocurre lo mismo que con todo lo que Dios nos ha dado en el mundo espiritual. Y que, por ejemplo, Hebreos 5:14 describe muy claramente. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La clave para una mayor sensibilidad espiritual y un crecimiento en el don es el uso, a través del ejercicio, la práctica, la acción. Para ello, nuestras perspectivas de las dificultades y de los problemas debe cambiar por completo. En cuanto yo digo, voy a ver esto como un problema, no voy a ver esto como un problema, sino como una oportunidad para creer y dejarme usar por Dios para bendecir a alguien, ahí es donde mi perspectiva cambia y yo entro en la acción. La segunda forma de activar el don de fe es que el don de fe se activa y crece en la comunión con Dios. La cuestión de la fe es una cuestión entre padre e hijos. No es una cuestión religiosa. En esto la comunicación con Dios es clave, porque no podés amar y tener fe en alguien a quien no conoces. Por eso es vital que desarrolles una relación con tu Padre Celestial, porque su paternidad es la base de la oración y la base de la fe, y dentro de esa relación está el pedir con fe. Jesús fue insistente en enseñarnos a pedir todo, porque de esa forma demostramos que realmente confiamos en nuestro Padre y que vivimos por fe. Dios Padre se goza en darnos. Y Él es glorificado cada vez que pedís, recibís y das testimonio de ello. Fíjese lo que dice el versículo 13 de Juan, dice y el 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Contrario a lo que algunos nos han dicho, pedir no es de personas carnales o de inmaduros, sino de hijos confiados en el amor y cuidado de su Padre. Es más, Jesús nos ordenó a pedir. No es una opción, es un mandato para que podamos recuperar todo lo que nos fue quitado por causa del pecado. Dios quiere que lo reconozcamos como nuestro papito. Para la relación, porque la relación es de padres e hijos. Si el hijo heredero pidió, los coherederos que somos nosotros, también debemos hacerlo. Por supuesto que esa relación con el Padre va más allá de la petición, pero la incluye. Sé libre para ejercer tu fe, para pedir todo lo bueno, todo lo que necesitas y todo lo necesario para ministrar a los demás. No sabemos explicar por qué suceden los milagros, pero suceden. Por lo que solo nos queda pedir, recibir, manifestarlos en la vida de los demás y agradecer. Viví por fe, convencido de que sos hijo y que tus ojos verán continuamente maravillas en el mundo sobrenatural y que será cotidiano para vos. Cuando nos relacionamos con Dios como Padre, entendemos que todo lo suyo nos pertenece. ¿Acaso nuestros hijos no están convencidos que es de ellos todo lo que tenemos? En el orden del Padre Nuestro, fíjense cómo está el orden establecido, el orden de aparición. Primero está el pedido,
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y después perdona nuestras deudas, porque Dios quiere que veamos primero a un Padre y después a un juez. Por eso Jesús nos anima a clamar de día y de noche hasta recibir. Recibiremos todo lo que pidamos, que no sea pecado, siempre lo recibiremos, si no desistimos. Y aquí está la clave, si no desistimos. No importa lo que otros digan, déjalos a ellos con su religión. Vos pedí con fe y seguí pidiendo. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, de los versículos 1 al 8, encontramos la enseñanza de Jesús sobre orar y no desmayar. Y trata de una parábola en la que una viuda insistente le pide intervención a un juez. El juez, cansado de tanta insistencia, le da lo que le pide. Es decir, el propio Jesús nos anima a insistir, a ser insistentes en nuestros pedidos. El problema es que nuestra fe se acaba luego de un par de veces de pedir y no ver lo que esperábamos. Pero eso se basa en una relación de amor entre vos y el Padre. No es un petitorio religioso, sino los pedidos de un hijo que ama a su Padre y se siente amado plenamente por su Padre y que además desea darle la honra y la gloria a ese Padre Celestial. Por eso debo pedir seguro de que voy a recibir y seguir pidiendo como la viuda hasta recibirlo. El ayuno que acompaña la oración, por supuesto, siempre es una de las herramientas más poderosas para que Dios nos use. Pero no porque Dios nos escuche o no nos escuche más por nuestro esfuerzo de privación, sino porque el ayuno nos ayuda a afinar nuestra sensibilidad espiritual para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Lo hemos aprendido en infinidad de veces, no cambia a Dios, nos cambia a los otros el ayuno. Recordá que Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Su comunicación hacia que fuera tan su comunión hacía que fuera tan efectivo en la administración y tan específico. Esto lo dijo después de haber sanado a un solo enfermo ahí en el estanque de Betesda, entre muchos otros que estaban ahí enfermos también esperando. ¿Por qué? Porque había visto al Padre sanar a ese enfermo y no a otros. La tercera forma de que el don de fe se activa es por amor. La mayoría cree que los milagros es una cuestión de poder, pero es primeramente amor. Y en el uso adecuado de los dones, esto es esencial. Tengo que amar a las personas antes de ejercer poder sobre ellas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es clave para activar nuestra fe. El don de fe, en quinto lugar, se activa enfocándote en Dios y no en vos. Al orar para ministrar a otros, no te enfoques en tus imperfecciones que te hacen dudar de que el Padre te oye. Enfócate en Cristo. El apóstol Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto está en Santiago 5:17. Es decir, a pesar de tener pasiones de hombre, Dios lo escuchó. Si te enfocás en tus imperfecciones y debilidades, solo podés, lo que tenés que hacer es solo enfocarte en el Señor. Ejercé fe y confía en tu Padre y ministrá con esa fe a las personas. Las imperfecciones y las debilidades las tenés que trabajar, las tenés que reconocer solamente para trabajarlas, no para
papá te escuche, sino que lo que tenés que lograr es que eso no termine arruinando tu vida. Pero la oración no es cuestión de cuán bueno sos, sino de que Cristo en la cruz hizo el acceso libre al trono de la gracia, para que entres confiadamente y le pidas a papá y ministres con fe a las personas. Si te basás en tus méritos, vas a entrar en un círculo de dudas y desesperanzas. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es humildemente reconocer que somos débiles y por eso depender absolutamente, no de nosotros, sino de Dios. Y por ende, pedirle confiadamente. Él nos ama, nos perdona y nos recibe con sus brazos abiertos. Por eso, acércate humildemente y confiadamente y sin temor y déjate usar por Dios. El don de fe se activa en sexto lugar, enfocándote en Dios y no en el problema. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una forma en que podemos ejercitar nuestros ojos espirituales es mirar no las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Te aliento a que llenes tu mente de pasajes de las Escrituras en donde se lo ve manifestando a Dios su gloria. Poné tus ojos en las cosas eternas. Míralo a Dios en su trono, en Apocalipsis 4. Fija tu corazón en la gloria de Dios, en Ezequiel 1 y 10. Su manifestación gloriosa en Isaías 6. Concéntrate en el anciano de días de Daniel 7 en adelante. Atrapá en tu corazón la realidad del Hijo del Hombre glorificado en Daniel 10 en adelante. Por mencionar solo algunos pasajes, pero llenate de todas las palabras, hechos e imágenes de la gloria de Dios. Todo lo que puedas, incorporá todo lo que puedas de la gloria de Dios. Necesitamos vislumbrar en nuestro espíritu cómo son los cielos para que los podamos manifestar aquí en la tierra. Por eso mirá la gloria, poné tus ojos en la gloria de Dios. El don de fe se activa también en séptimo lugar con expectativas. Desarrollá expectativa permanente en que Dios te va a usar para bendición de otros. Aproximate a cada relación interpersonal con la firme convicción e intención de ser de bendición para esa persona. Y donde veas un problema, cree que Dios te va a usar para dar una respuesta, para dar una bendición, para dar una oración, para dar una palabra, para dar un abrazo. Pero acércate con esa convicción. En octavo lugar, el don de fe se activa con el fruto del Espíritu. Vos podés recibir un don inmediatamente, pero no podés dar fruto inmediatamente. El fruto toma tiempo para que se vea. Pero es importantísimo que sepas que cada don que tengamos va a exigir un rasgo de nuestro carácter. El don de fe requiere el rasgo de carácter de la paciencia. Porque no siempre lo que vos creas y ministres ocurrirá inmediatamente. Te tenés que mantener creyendo. Una cosa es creer y otra cosa es mantenerte creyendo. Y para eso necesitas un carácter modelado por el Espíritu Santo, manifestando todo lo que el fruto del Espíritu trae a tu vida. Por eso, paciencia. Hasta aquí el don de fe. Como mencionamos antes, la clave está en la acción, en el uso, en que nuestra fe sea activada en el Espíritu Santo a partir de esa activación empezar a declarar, a verbalizar lo que creemos, crear, empezar a crear la realidad. Vamos a anhelar los dones mejores como iglesia. Y el don de fe es tan importante en este tiempo, tan clave para este tiempo. Nunca hubiéramos pensado que Dios nos metería en este tiempo y lo importante que sería para nosotros como congregación y la iglesia en general en la Argentina saber ejercer fe en este tiempo, para crear nuevas realidades, para hacer bendición en todos los ámbitos en que nos movemos.
Por eso, que Dios te bendiga y te mueva a anhelar el don de fe y a desarrollarlo y a activarlo a partir de todo lo que hemos aprendido hoy. Que Dios te bendiga. Hola, bendiciones. Bienvenido a la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Nos encontramos en una nueva clase de esta materia, Iglesia que transforma la realidad. Hoy les vamos a hablar acerca de 2 espacios que como iglesia estamos desarrollando para alcanzar el fin en que nuestro director Matías exponía en la presentación de la materia y que tiene que ver con estar en los asuntos del Padre. Estos espacios son el Ministerio de Acción Social y Comedor Comunitario y el Centro Crecer. Ambos espacios fueron concebidos como una respuesta de la Iglesia a la necesidad que se manifiesta en medio nuestro, que demanda una acción por parte del cuerpo de Cristo para acompañar, bendecir, sanar, restaurar, promover y así transformar vidas y familias. Como congregación nos encontramos en medio de la ciudad de Buenos Aires, en una de las zonas más golpeadas por diferentes factores que no son exclusivos a los barrios de influencia donde nos encontramos, pero que sí muestran una marcada característica que indica una profunda vulnerabilidad en las familias. Pero, ¿qué entendemos por vulnerabilidad? El riesgo social y la vulnerabilidad están relacionados a dificultades que se encuentran para poder satisfacer necesidades básicas, sociales, de participación e integración que afectan a las personas y por ende a las familias. La vulnerabilidad abarca a toda problemática social, excede el concepto de pobreza. Está relacionada con causas externas que afectan a las personas y que tienen que ver, por ejemplo, con la evolución del mercado del trabajo, los recortes de recursos de protección social, la inseguridad ciudadana que se vive constantemente día a día, el deterioro ambiental, el deterioro del clima social. Pero así como hay una razón externa para la vulnerabilidad, también hay una apreciación e interiorización subjetiva de la propia vulnerabilidad. Es allí donde lo externo impacta en el interior de la persona y entonces aparecen la incertidumbre, el miedo, la sensación de inseguridad en todas las áreas de la vida, la pérdida de autoestima y la desconfianza en las propias capacidades. Desde el Ministerio de la Acción Social y el Comedor Comunitario podemos ver mucha gente en un estado de vulnerabilidad, mucha gente en una situación crítica, gente que está atravesando grandes problemáticas, ya sean familiares, económicas o personales. Podemos ver cómo las carencias en las familias están haciendo que tengan que recurrir a lugares donde pueden ser satisfechos sus necesidades. Esas necesidades mínimas, que son, por ejemplo, lo más común, que es el alimento. Se acercan a los comedores, merenderos, para paliar el hambre. Se acercan a los lugares donde son los roperos comunitarios para buscar el abrigo. Van a los lugares donde pueden higienizarse. Vemos cientos de familias que dependen de subsidios habitacionales para poder contar con un techo o poder pagar el techo donde ellos están viviendo. Los que no tienen esa suerte son como caminantes que buscan dónde pasar la noche. Una noche a la vez. Podemos ver cómo muchas familias enteras están dedicadas a trabajar en conjunto como familia, cartoneando, como ellos lo llaman, cartoneros, que a través de ese trabajo puedan ellos pagar la noche de alojamiento.
involucran a sus hijos, niños, adolescentes, jóvenes. Muchos hombres que están en situaciones críticas buscando trabajo o la expectativa que se les presente una oportunidad para salir de la calle. Vemos familias que viven en hoteles, casas tomadas con ventillos limitados de espacio. Comparten habitaciones muy pequeñas, comparten cocina, baño. Niños que son privados de todo lo básico que puedan recibir. También podemos ver cómo muchos jóvenes están esforzándose para estudiar y salir adelante, buscando trabajo, que es la manera, el medio donde ellos puedan salir. Muchos quedaron en el camino, muchos quedaron en el intento. Confirmando esto, a partir de investigaciones sociales que como iglesia se han realizado en los barrios que circundan nuestro edificio de Crecer, sabemos que la inmensa mayoría de los niños y niñas y adolescentes que viven en estos barrios cercanos, ¿sí?, están escolarizados y asisten a instituciones educativas de media jornada. Pero hemos descubierto que existe un marcado déficit en el aprendizaje de estos niños y adolescentes, en cuyos hogares no existe o no disponen de la posibilidad de acompañarles en los desafíos que la escolaridad implica, lo que a la larga impacta en el aprendizaje y en su continuidad educativa. Y también propicia el abandono escolar. Muchas de las problemáticas que hoy se ven, tanto en la niñez como en la adolescencia, se vinculan con este déficit y en parte a la mala utilización de los tiempos de ocio. Es así entonces que la mayor problemática surge en el tiempo libre, cuando termina el horario escolar. Muchos de esos, como decías Mario, ¿sí?, pertenecen a estas familias que están inmersas en el problema habitacional que describías, que viven en pequeñas habitaciones de hoteles familiares o de casas tomadas, y muchas veces la respuesta al tiempo libre es estar en la calle. En estos ámbitos es donde aumenta su vulnerabilidad. La característica que comparten gran cantidad de jóvenes y adultos es la poca capacitación y la falta de formación en oficios y habilidades, esas herramientas que les permitan lograr mejores espacios laborales, que les propicien una oportunidad de alcanzar nuevos niveles educativos. En edades de adultos mayores no se constataron espacios gratuitos para la participación abierta y de formación cultural, educativos y de recreación y también de contención. Esta no deja de ser una descripción, una instantánea de las vivencias que las personas y las familias de los barrios cercanos al templo están experimentando, que viven día a día. Seguramente ya las conocés, seguramente ya lo sabés. Las condiciones sociales han empeorado a lo largo de los años, ¿sí? Y muchas personas sufren. Pero, ¿por qué es esto? En este pasaje tan conocido que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Jesús refiere la acción de Satanás en este mundo. Dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Una de las astucias del diablo estratega es de a poco ir robándoles a la gente. ¿Qué les roba? Lo primero que va a robarles es los sueños, los anhelos, los roba la dignidad. Ya desde que son niños, adolescentes y jóvenes, poniendo alguna situación o algún problema, los va sacando de a poco y así de a poco los va robando, los va destruyendo. Ese es el motivo de tanta gente que se encuentra en situaciones difíciles, donde no pueden estar bien, no pueden formar una familia estable, donde por la impotencia recurren al desahogo, que es el alcohol o la droga. Pierden la sensibilidad del amor, se vuelven duros de corazón y no les importa dejar a sus hijos en el abandono cuando son padres. Se sienten solos, incomprendidos, marginados, alejados de todo porque el diablo les robó lo más preciado, su dignidad. Y tanto lo externo como lo que crece en su interior los hace incapaces
de salir adelante, de pasar a una nueva vida. Se pasan sobreviviendo. Pero Jesús completa el cuadro y hace resplandecer luz en esas tinieblas de maldad. Como vos sabés, ese versículo termina de una manera gloriosa, ¿sí? En ese versículo Jesús declara, sí, el diablo está en este mundo llenando este tiempo de violencia, de oscuridad, de dolor, de opresión. Pero, como nos enseñan nuestros pastores, ese pero tan maravilloso de Dios. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Que vivan plenamente, dice otra versión. Y como me encanta en la Nueva Traducción Viviente, ese es mi propósito, dice Jesús. Jesús dijo que ese era su propósito, ser la puerta por la que entre toda criatura para ser restaurado y recibir vida abundante. El versículo 9, el versículo anterior, señala esto. Y nosotros, la Iglesia, encarnamos esa tarea como cuerpo de Cristo para libertar a los cautivos del diablo, para accionar de manera tal que podamos ponernos en la brecha y dar orden de restitución, ordenar que lo que les fue robado les sea devuelto, ser instrumentos de sanidad y restauración para edificar, sobreedificar, para que las vidas sean realmente transformadas. La tarea de la Iglesia es hacer lo que le agrada al Padre, como señala Isaías 58, que es este pasaje tan maravilloso. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz. Qué maravilloso, querido hermano. Si quieres que tu luz brille, ocúpate, busca, llega a aquellos que son desvalidos, hambrientos. Esta es la tarea del Ministerio de la Acción Social de la Iglesia y que junto al equipo de hermanos que sirven en él estamos desarrollando en este servicio dirigido a saciar la necesidad de la gente a través de nuestro comedor, el merendero de los sábados y domingos, el ropero comunitario y otros servicios. Muchísimas personas reciben cada día el alimento para que ellos y sus familias y la palabra de bendición que Dios quiere desatar sobre ellos. Pero hay más personas, familias que no están siendo asistidos. Hay muchísimas familias que no gozan de ese servicio. Gran parte de todas estas personas no conocen a Jesús. Muchos son apartados por diversas problemáticas. En el corazón de Dios está que lleguemos a ellos para brindar ese pan, el abrigo que necesitan para que se caigan todas las barreras y reciban ese pan de vida. Así como el Ministerio de Acción Social, a través de los diferentes espacios, puede accionar de esta manera para hacer las obras del Padre, desde crecer también buscamos a través de 4 programas o ejes de acción generar redes interpersonales de mentoreo, de acompañamiento integral y continuo para cada una de las personas que participan de las distintas actividades que ofrecemos y están orientadas a todas las edades, de forma tal que todos crezcan, prosperen y avancen. Buscamos establecer redes de sanidad y restauración a través de relaciones vitales, de personas que conozcan el amor de Cristo y que se sientan motivadas a compartir aquello que ya recibieron, a dar aquello que los transformó, haciendo las obras del Padre, siendo discípulos de Cristo, haciendo discípulos. Estas redes se establecen, como te decían, a través de 4 ejes o programas que pensamos para atender aquella necesidad que te mencionaba anteriormente. La primera de ellas, el programa educacional que busca fortalecer el aprendizaje de niños, adolescentes y adultos para que no abandonen sus estudios y afirmen sus conocimientos.
La segunda es el programa deportivo recreativo, que brinda un espacio gratuito en el que el barrio no dispone, para contribuir a la educación deportiva, al cuidado de la salud, la integración y el funcionamiento social de los individuos y la comunidad, ofreciendo un espacio de crecimiento personal, promoción, restauración y comunión unos con otros. El tercero es el programa cultural, que ofrece herramientas para el desarrollo de disciplinas artísticas, poniendo a disposición un ámbito de contención social, integración y de formación. Y el cuarto es el programa de formación y capacitación, que busca dos cosas principalmente. La primera, proveer herramientas para la formación en oficios destinado a jóvenes y adultos, talleres que permitan una mejor inserción laboral y propicien la continuidad académica. Y lo segundo, buscamos desarrollar espacios de investigación y formación en nuevas tecnologías para niños y adolescentes en nuestra reciente estrenada Escuela de Robótica, Ciencia y Tecnología. Querido hermano, tú que estás capacitándote a través de esta escuela sobrenatural, donde muchos de ustedes ya están sirviendo al Señor en diferentes ministerios. Queremos animarlos a que podamos desarrollar ese don misericordioso, grandioso del amor por los demás. En ambos espacios ministeriales hay lugar para que actives lo que Dios está poniendo en tu corazón. Contactate con nosotros, queremos conocerte y ser canales para que podamos ayudarte a desatar ese potencial. Pero seguramente también hay mucha gente que está a tu alrededor, compañeros de trabajo, vecinos donde vives, el barrio donde está nuestra iglesia o familiares tuyos que no conocen de ese amor de nuestro Señor. Tú verás la necesidad o cuál es la situación que están atravesando. Pedirle sabiduría, pedirle estrategia al Señor para llegar a ellos, para asistirlos en las necesidades que están atravesando. Que ellos presenten y así puedan aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ya estás sirviendo, te animamos a que seas agente de activación en hermanos que tengas cerca y que quizás por diversas razones no están sirviendo en ningún espacio de la iglesia. Contales la tarea que como congregación desarrollamos juntos, ocupándonos de los asuntos del Padre. Al igual que vos, el Señor les quiere usar. En el Ministerio de la Acción Social, desde hace 19 años que estoy a la cabeza, hemos visto cómo el mover de Dios en gran manera se desató extraordinariamente. Me viene a la memoria algo fundamental que aprendí. Cuando estaba en el servicio, a veces yo quería ser más bueno que Dios, ¿no? Y quería satisfacer, dar y demás cosas, hasta que entendí que es el tiempo de Dios y es el obrar de Dios en nuestras vidas. Me acuerdo de José, un hombre que venía al comedor todos los días y yo, por supuesto, para querer recibirlo y bendecirlo, él era muy seco, muy duro. Y cuando él venía me decía, solo quiero comer. Pero yo veía él una necesidad que tenía porque venía rengueando. Entonces yo, movido en misericordia, quería orar por él, pero él me rehusaba. Y yo me pasaba días orando de qué manera puedo llegar por lo menos a que me permita orar. Hasta que un día cuando entró, Dios pone el deseo en mi corazón de orar por él. Me arrodillé y toqué sus rodillas donde tenía totalmente úlcera en las rodillas y estaba sangrando. Él solamente quedó duro y Dios puso en mí ese amor de abrazarlo y de orar por sanidad por él. Y así entró a comer, se fue y no vino más. Quedó un dolor muy grande en mí eso,
Entonces yo iba a buscarla ahí a la plaza de San Telmo, porque donde él paraba jugando ajedrez con todos los demás. Nadie sabía nada de José. Pasó muchísimo tiempo y seguimos haciendo la misma tarea, dándole la comida, y un día cuando estoy en la puerta del comedor de la iglesia, tomando la lista para que la gente entre, para un auto negro. Baja un señor y se acerca, busco al padre Mario. Entonces yo entre sonríe y le digo, bueno, soy yo, si permite que los atienda primero a la gente que está esperando, con mucho gusto. Y a medida que voy tomando la lista y está entrando la gente, veo que de la otra puerta baja un hombre, abrigo negro, sombrero, bien elegante servido, se acerca y señala, Él es. Y por supuesto, entró la última persona y le digo, ¿sí qué pasó? Me dice, Él es el que oró por mí. Él es el que me daba de comer. En este lugar yo comía. Cuando lo miré bien, era ese hombre que estaba en la calle, enfermo, con una rodilla maltratada y los hijos. ¿Qué había pasado? Lo más loco, que el día que oré por él volvía al lugar donde él paraba, en San Telmo, estaba cruzando la 9 de julio, se resbaló. Y del otro lado, de la calle del frente, cruzaban unos jóvenes. Cuando lo levantan al Señor, lo ponen a la orilla de la avenida y descubren que era su papá, que lo estaban buscando, que era de la provincia de Misiones. Y ellos se turnaban, los hijos, para venir a buscarlo. No lo podían encontrar. Y se lo llevaron, por supuesto que estaban enfermos. Y allá, en ese lugar donde él vivía, buscó una iglesia, se sanó y vino a agradecer. Cosas que Dios pone en el corazón para llegar, no solo con la comida, con un abrazo, con una oración. Dios puede hacer cosas muy grandes. Yo lo creo, que también tú vas a ser un instrumento de bendición para todo aquel que necesite. Yo lo creo. Así como Mario te refería, cómo Dios se mueve en medio del obrar de simplemente siervos suyos que quieren poner sus manos en acción y sobre todo su disposición a servirle a Él, sirviendo a los demás. Yo también quiero contarte al menos un par de testimonios que verdaderamente me han animado en los momentos donde el servicio, por supuesto, demanda esfuerzo, demanda tiempo, demanda sacrificio. Obviamente quizás quiere empezar a minar un poquito el llamado y uno se pregunta, ¿está sirviendo lo que estoy haciendo? ¿Está usando Dios este servicio que yo hago, que vos vas a realizar o estás realizando en otro espacio de la iglesia? Te quiero contar simplemente estos dos testimonios. Un día en la oficina, durante la actividad, estaba desarrollándose actividades culturales, deportivas, acaba de terminar el espacio de apoyo escolar y una persona viene y me dice, quiero hablar con vos porque tengo una necesidad, quiero que me ayudes. Y lo conté varias veces, pero quizás para vos es nuevo y creo que te va a servir. Me dice, tengo un problema con tal persona que asiste al programa deportivo. Y yo le dije, bueno, decime a ver en qué te puedo ayudar. Y me dice, no quiero que te metas porque es una cuestión de mujeres. Me dijo de otra manera, pero te lo transmito así. Es una cuestión entre nosotras. Y yo sé que, como la conozco hace 30 años aquí en el barrio, puedo ir a buscarla donde ella trabaja, esperarla a la salida y resolverlo como nosotros sabemos hacer. Me fue más explícita. Puedo agarrarla de los pelos y solucionarlo. Y yo le dije, mirá, entiendo. Y me dijo, no, pará. El tema es que yo sé que desde que vengo acá, me di cuenta que aquí hay algo distinto y que se pueden resolver las cosas de otra manera. Esta persona no conocía al Señor, sí escuchaba la palabra que en cada momento de cierre de las actividades se comparte, pero no es que había entregado su vida, pero sí reconocía que en el espacio reinaba algo distinto, ¿sí? Y vos
y yo sabemos que ese es el Espíritu de Dios. Y yo le dije, mirá, voy a hablar con alguna de las colaboradoras para que pueda estar tratando de asistir en esto, ayudarte. Prometo no meterme, pero sí involucrarme en la situación a partir de alguien que nos pueda dar una mano y que, como vos decís, sea una persona que pueda servirte en esta tarea. Me agradeció, me dijo que iba a volver esa noche, pero inmediatamente yo bajé, me crucé con una de las colaboradoras, una de estas personas que te mencionamos, son aquellas que tienen el sentir de compartir lo que Cristo ya hizo en su vida. Quizás no era una misionera de años, un pastor encumbrado, era simplemente una persona como vos y como yo, que queremos darle a la gente lo que ya recibimos, el amor de Jesús. Y le comenté, le dije, mira, esta fue la situación. Ella me refirió, me voy a ocupar cuando llegue la segunda persona en cuestión, voy a acercarme a ella y voy a charlar un poquitito a ver de qué manera podemos ir desenrollando esta madeja de problemas. Y la sorpresa fue que yo volví a trabajar en la oficina arriba y cuando pasa un rato viene y me dice, no me vas a poder creer lo que pasó. Le digo, contame. Apenas entró la persona que hacíamos referencia, la segunda persona, no la que había venido a hablar conmigo, esta persona entró y la llamó aparte a esta chica y le dijo, tengo que hablar con vos. Y de la misma forma que a mí, esta señora me había referido a su problemática y que no quería resolverlo como acostumbraba, también esta mujer le refirió, le dijo, yo sé que puedo solucionar esto de la manera que siempre lo hice con esta mujer. Pero que desde que vengo a este lugar, sé que hay otra forma y siento que hay algo distinto, por lo cual tengo que preguntarte, ayúdame, ¿cómo podemos hacer? Para hacerlo corto, lo que es largo, como nos enseña siempre, o como nos refiere nuestro pastor Carlos, para hacerlo corto, terminó la cuestión en una charla donde pudieron contar sus situaciones, ponerse de acuerdo, oramos, ¿sí? Y lo cierto es que ambas reconocieron que había algo distinto, el Espíritu de Dios moviéndose en ese lugar, para traer paz, para traer certeza, para traer un ámbito donde la gente pueda abrir su corazón y transformar su vida. Las dos personas asisten a la congregación después de ese momento. Una de ellas está integrada en una casa café y hace muy poquito me dijo, estar en una casa café es lo mejor que me pasó en la vida después de conocer al Señor. Quiero que entiendas que cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos a disposición del Señor, podemos hacer cosa tremenda en sus manos. Te refiero a un último testimonio que tiene que ver con un niño que venía antes de la pandemia a la actividad deportiva. Viene por primera vez y uno de los profesores no había podido venir y yo lo reemplacé. Y como siempre, terminábamos la actividad, terminábamos en un momento de cierre donde simplemente con un disparador le referimos acerca del amor del Señor y de cuánto está interesado en ellos. Y simplemente, sin mencionar un versículo, leyendo la cita, sino simplemente extrayendo la verdad de la palabra y compartiéndola en 2 minutos, les invitamos a orar por ellos, a orar por sus necesidades, a que puedan abrir su corazón. Terminado ese momento, delante de todos, él me dice, ustedes son cristianos, ¿no? Y yo me quedé, y te voy a ser sincero, en mi interior pensé, ¿cuántas luces hay en esa cabecita? Porque le mencioné 10 veces a Jesús, a su amor, el amor de Dios, y me está preguntando si somos cristianos. Y por supuesto que con mucho amor reprimí ese pensamiento carnal en mi mente y dije, sí, por supuesto, somos cristianos. Y me animé y le pregunté, ¿por qué me preguntás? Inmediatamente el muchacho, el chiquito, me dijo, por lo bien que nos tratan, por lo bien que nos tratan. A mi corazón fue como ese cacheteo de amor del Señor que me dice, date cuenta, no es por todo lo que transmitan verbalmente, no es por todo lo que puedan proveer, que está buenísimo, es
por lo bien que nos tratan. Es por reflejar el amor del Padre. Y no era por mí, porque lo había recibido un montón de gente en la previa, en la entrada, en cada uno de los colaboradores. Lo que fue maravilloso fue recibir esa respuesta, y que fue una respuesta de parte de Dios, diciéndome, ese es el camino que quiero que en Crecer sigan andando. Yo te animo, al igual que Mario lo hacía, a que puedas experimentar esto que es simplemente ver a Dios obrando a través de tu vida, en estos ministerios o en cualquier otro lugar que el Señor quiera ponerte, que quiera presentarte para que pongas en acción todo aquello que Él puso en tu vida. En este pasaje de Isaías 58 que nos compartías, Mario, hablabas de que la palabra refería acerca de que íbamos a brillar en las tinieblas, haciendo las obras que Dios desea hacer en este tiempo donde vemos tanta destrucción de vidas, de familias, que quizás por generaciones han transitado este camino de dolor, de frustración y de sufrimiento. Termina allí Isaías con esta promesa del Señor. Nuestra disposición y servicio serán un instrumento poderoso en sus manos, dice. Te lo parafraseo. Su espíritu nos va a llenar, nos va a fortalecer, nos va a capacitar. Lo creemos y lo activamos en tu vida. Dice que al servirle a otros, estamos sirviéndole a Él. Dice que sirviéndole a Él estamos haciendo esto. Estamos bendiciendo estas vidas con propósito, el propósito de Jesús. Mirá lo que dice Isaías 58 en el cierre de estos versículos. Te he puesto como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. En esta ciudad donde las familias están destruidas, edificaremos las ruinas de generaciones, dice. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado restaurador de portillos, de muros, dice otra versión, restaurador de calzadas, de hogares, de casas para habitar. Los invitamos a que juntos pongamos las manos en el trabajo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Qué maravilloso es saber que la pasión de nuestro Señor en su corazón está por el necesitado. Y tenemos muchísima gente que está necesitando de vos, querido hermano. Dios es espíritu, necesita de tus manos, necesita de tus labios, necesita de tus brazos, necesita de tus pies para llegar a todas esas personas. Pone en acción el amor de Dios que tú estás recibiendo en esta escuela sobrenatural. Dios los bendiga. Bendecimos tu vida y tu ministerio. Muchas gracias.